Aquí estamos, bienvenidos, arrancando Reacción en Cadena. Juan Carlos Zúñiga, Abraham Guerrero, un servidor Luis Castillo. No es homenaje a Raúl Jiménez, hay que reconocerle que ha tenido lo que pocos futbolistas mexicanos tienen, Juan Carlos, esa constancia. Lo más fácil hubiera sido regresar al fútbol mexicano, como lo hacen muchos con 22 años, cuando no logran estar en el fútbol europeo. Sí, ¿cómo estás, mi querido Luis Abraham? Qué gusto saludarles, amigos de Reacción en Cadena. Casi nos haces llorar con esta editorial y más esa música de fondo que traía. Me sentí yo como en casos de la vida Violines. real, ¿no? Sí, los violines, estábamos hablando de, a ver, literal estamos hablando de un sobreviviente, ¿no? De un tipo Sí. que tuvo muchos minutos en el terreno de juego, que fue una incertidumbre. A mí particularmente me tocó narrar aquel partido. La Premier League por protocolo no repite ese tipo de jugadas, ¿no? Incluso se hace como un cerco alrededor del jugador para que no se vea cómo lo están atendiendo, pero pues ya después uno encuentra en Twitter el golpe y es un golpe, a ver, lo voy a decir así, fue un golpe casi letal para Raúl Alonso Jiménez. Pasaban y pasaban y pasaban los minutos y no respondía hasta que sale en esa camilla y bueno, pues ya después la historia, todo la conocemos, ¿no? Incluso hay un documental de su esposa hablando del tema. ¿Sabes cuánto se depreció el precio de Raúl Jiménez del 2019 a 2023? ¿Cuánto? 82%. 82% se depreció. El Wolverhampton pagó 38 millones de euros por él al Benfica, lo han vendido en 5.5 millones al Fulham. O sea, ha sido una ganga para el 82, Fulham. 82%, mira, ahí aparece el gráfico en pantalla. Recuerdo que toda en tu época que cubrías directamente a la América, fuiste a despedir a Raúl Jiménez, ¿te acuerdas, Abraham? Eras parte de la comitiva de despedida, foto acá, foto afuera de su casa. 10 millones le costó en aquel momento al Atlético de Madrid, ¿no? Correcto, y luego pasa al Benfica, del Benfica al Wolverhampton. En Wolverhampton, pues ven que es la gran novedad, ¿no? Con Adama Traoré, con Diogo Jota, que hoy juega en Liverpool. Adama llegó a jugar en el Barcelona y de repente viene este accidente y bueno, pues acaba básicamente toda la ilusión, ¿no? Porque pues más allá de lo que sucedió, se depreció 82%, o sea, de 38 millones que fue su pico más alto a 5.5 que va a pagar el Fulham, pero además va a ser, según reportes, el jugador mejor pagado de este equipo. Uf, es un equipo Vaya mediano, ¿no? De la Premier League. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, a don Juan Carlos. Tú conoces ese estadio, el Craven Cottage, ¿no? Sí, Tú estuviste ahí, ¿no? Sí, ahí estuvimos. Estadio muy viejo. Viejo ya también. Pero a ver, la gran pregunta también que surge ya a partir de todo esto es que, y siempre estará esa pregunta, esa interrogante, ¿qué hubiera sucedido con la carrera de Raúl Jiménez, que hoy, como dice Luis, la logra rescatar en Europa, la logra mantener en Europa, ¿no? Esperando a ver cómo funciona con este equipo del Fulham? Pero ¿qué hubiera pasado con la carrera de Raúl si no hubiera ido al Mundial de Qatar 2022 y se hubiera operado cuando la gente de Wolverhampton le dijo, opérate para que trabajemos y pueda regresar de la mejor manera o lo mejor posible, ¿no? Al final siempre quedará esa duda. Ahora, a diferencia, sí, adelante, Juan Carlos. Él se aferró, ¿no? Él se aferró, yo creo que a pesar de que los doctores, es que ya no era un tema, a ver, vaya, el tema de lo de la cabeza ya estaba superado. O sea, quizá lo que más reprochaba a Raúl era utilizar esa banda, que incluso Peter Cech en su momento lo llevó a la empresa que le hizo el casco a Peter Cech, aquel portero, que también tuvo un traumatismo cráneoencefálico, y lo llevó hasta lograr que le hicieran una banda muy pequeña, y aquí tenía particularmente pues esa parte que lo protegía. Eso lo superó. El problema fue que le dio una pubalgia, situación que se tuvo que haber operado, porque llegó un momento en que no podía caminar. O sea, Raúl Jiménez rengueaba y todos lo veíamos. O sea, era una situación. Yo me acuerdo que en la última gira previo al Mundial llegaba, no es decir, lo cargaban, pero apoyado en Alexis Vega y no sé si en Uriel Antuna. O sea, no podía ya caminar y ese aferramiento le termina costando. Ahora, en el tema personal, a diferencia de hoy lo que está viviendo Luis Chávez, este hombre, si tú sacas los 10 millones, ¿América le pagó comisión o no, Juan Carlos? Sí, entonces, de hecho, al América ya no le toca salpicada del Fulham, porque nada más son dos. Le tocó la del Atlético al Benfica y del Benfica. ¿Qué esa cuánto fue, más o menos?
Es un tipo que resolvió en el tema económico lo que muchos futbolistas ponderan al ir en Europa, no nada más de los 38 que fue vendido o 36 al Wolverhampton, de ahí resuelves tu vida, ¿no? Sí, claro. Y además el sueldo que tenía. Llegó a ser el jugador que más gana en el Wolverhampton. Va a ser el jugador que más gana en libras esterlinas del Fulham. No, llegó Y a sí ser sabes que la allá figura. rayan en viernes, ¿no? Los Como viernes aquí. les pagan bueno, como aquí, como en algunos lados acá, les pagan los viernes a los futbolistas, Está Está bien, bien. para que no se lo gasten. ¿no? Sí, O sea, Ahora, o cada semana reciben. no. para que se dé una idea a la gente más o menos, del Fulham al Wolverhampton tampoco es el brinco extraordinario, ¿no? Yo creo que aquí lo que sí se aplaude, o que es el logro, tanto de él como del representante, de mantenerse en la Premier League, porque el Fulham quedó en la 10ª posición el torneo pasado y el Wolverhampton quedó en la 13ª, es decir, realmente son 10, 8 puntos de diferencia los que hay entre estos dos equipos, pero pues ahora que hay Conference League, pues son equipos que sí pueden aspirar a tirarle a eso, ¿eh? Sobre todo por la cantidad de cupos que tiene la Premier, que son 4 de Champions, los de Europa League más los de Conference League. Entonces, por De ahí es donde acuerdo. yo creo que por eso buscaron a Raúl Jiménez. ¿Cómo va a ser su efectividad? Híjole, ahí sí, pues no sé, el tiempo nos dirá. Sí, Realmente sí. eso también es la Y incógnita. realmente si se logra recuperar a Abraham de esta pubalgia, ¿no? Que sí lo ha marcado definitivamente. De acuerdo, pero y que retome el ritmo, ¿no? Y que, bueno, también hay que decirlo, con Wolverhampton, y tú lo sabes muy bien, Zúñiga, porque tú lo narrabas, tenía muy buenos socios, o se hizo de muy buenos socios, ¿no? Tú ya dijiste alguno, o sea, realmente jugaban para Raúl en ese equipo. Llegó a suceder eso con Raúl Jiménez. Fue tan importante que llegó a suceder eso acá. El rol no será el mismo, me parece, y de entrada porque tendrá que ganarse la titularidad, ¿no? O buscar ganar No, y algo. además, a ver, me parece que incluso ya más adelante platicaremos de Martino. Martino llega a México sin preocupación porque tenía a Chucky Lozano bien. Raúl Jiménez era la estrella del Wolverhampton y era goleador de la Premier League. Incluso llegó un momento en que tenía más goles que Harry Kane, Raúl Alonso Jiménez en aquel entonces. Por eso se empezó a Claro. hablar de un traspaso a uno del famoso Big Six, ¿no? Por la efectividad que tenía Raúl Jiménez. Viene pues, digamos, apagón de luz, ¿no? En su carrera. Y luego viene el pasaje de la Copa del Mundo, a la cual, pues claramente no tuvo que haber ido, ¿no? O sea, no tuvo que haber ido, tuvo que haberse ido a su lugar. Incluso hay un pasaje, no sé si recuerden, estando en España, no me acuerdo dónde concentró la selección, previo a la Copa del Mundo, lo manda a llamar Julen Lopetegui. Y lo manda a llamar y le dice, o te vienes a operar y te rehabilitas aquí, o vete al Mundial a hacer banca, ¿eh? Porque me queda claro que no vas a jugar. O sea, no hay que ser un genio. No estás para jugar Claro. 90 minutos en el Mundial. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y vemos, con esto será más difícil que vaya, después de lo de Raúl, que es punto y aparte, carrera destacada en la Premier League, haya sido como haya sido, cada vez más lejano que un futbolista mexicano vaya a Zúñiga. Además, súmale eso, hoy yo no veo a alguien, ¿no? Se decía lo del Chucky en su momento, pero cada vez se aleja más esa posibilidad de que recalen futbolistas mexicanos en la Premier League, ¿no? Es una liga muy complicada. O sea, a ver, con todo respeto, los jugadores mexicanos destacan en la Eredivisie porque pues, tiene un nivel de Liga MX. Es una liga en donde hay equipos muy malos y hay 3 o 4 Claro. que dominan durante todo el torneo. O sea, una temporada es campeón el Ajax, la otra el Feyenoord y la otra el PSV Eindhoven. Así se van rotando, ¿no? Realmente, ¿qué jugador mexicano ha fracasado en la Eredivisie? Ninguno. Hasta el Maza Ninguno, no. Rodríguez fue campeón. O sea, No, espérate. en cambio, ¿Quién mira, más? Sí. Pablo Barrera fracasó en la Premier League, no pudo. De No, entrada le por el costó. idioma, nunca aprendió a hablar inglés. Caret Borghetti, su paso fue efímero en la Premier Con League. el O sea, Bolton Wanderers. tampoco pudo. Yo creo que al que mejor le Miguel había Ayun ido, pasó de noche, ¿no? También Miguel Ayun. sí, ascendió, descendió, aguantó, bueno, estaba descendido, subió. El Watford era un equipo muy malo, honestamente. O sea, aspiraba a no descender. Y después viene Raúl Jiménez y la rompe en la Premier League y pues ahí se veía venir una historia pues casi de ensueño. Además de cómo iba a llegar a la Copa del Mundo del 2022. Claro. Además.
¿no? Ese es un gran, el gran punto de partida que tiene Raúl Alonso Jiménez. Ojalá le vaya bien por él, ¿no? Yo no sé si el tema selección mexicana se tenga que seguir tomando en cuenta o solo si vuelve a tomar su nivel podrá ser tomado en cuenta para regresar a la selección. No, depende obviamente de que tome, de que juegue, ¿no? Deja tú, de que juegue, claro. ¿no? Eso es lo principal. Pero a ver, pero fin, es una sí. realidad que el que se quede, si es Jaime Lozano o el que sea, necesita un tercer delantero, necesita una tercera opción. Está nada más Santiago Jiménez y Henry Martín, y ya vimos que en la Copa Oro les costó trabajo hacer goles, ¿eh? Santiago Eso, le cuelgan la medalla del gol. Pero no podemos regresar, Zúñiga, no podemos regresar a que Raúl tiene que estar forzosamente nada más por ser Raúl Jiménez. No. Exacto. No, pero sí necesitas una tercera opción de delanteros. De acuerdo, siempre y cuando. Pero hoy no la es. O sea, como no lo fue en el Mundial. No lo era. No, para mí. De acuerdo. Pero tampoco hay mucho, ¿eh? Es él o Funes Mori la tercera opción de delanteros. De acuerdo, pero a ver, hoy por hoy era mejor opción para llevar a Copa Oro Funes Mori. ¿El Chevy Martínez todavía no? No. Ricardo Marín de Chivas, ahí va tomando Ricardo Marín, ¿no? Igual en una de esas nos da la sorpresa. Sí, pero, o sea, es opción porque no hay más. Tristemente en el fútbol mexicano. La tercera opción realmente sería Julián Quiñones, pero yo dudo mucho que lo vayan a llevar a la selección nacional. Claro. Sí, si hubiera seguido Coca, firma lo que estuviera ya en la selección nacional, ¿no? Claro. Sí, pero bueno. Yo creo que, a ver, Raúl Jiménez, por lo que están pagando, por el sueldo que va a tener, sí va a tener un rol protagónico en el Fulham, me queda claro, porque además el delantero que estaba ya se fue. Entonces lo están llevando para darle, o sea, para hacer goles. Ojalá que tenga una temporada de recuperación total, Raúl Jiménez, y ahí sí no habrá objeción de llamarlo a la selección nacional mexicana. No va a haber manera de... O sea, la coherencia de que tendría que ver de selecciones solo si rinde. Sí, claro. Solo si tiene regularidad, solo si podrá regresar. Si no, sería volver a cometer los errores en el que han caído los anteriores seleccionadores nacionales y las mismas directivas, ¿no? Respaldar a un jugador para recuperarse en la selección nacional, pues una selección nacional evidentemente no es para recuperarse. Vamos a publicidad, ¿les parece? Volvemos, tenemos mucho más. Arrancamos con la información más relevante del fútbol internacional en Reacción en Cadena. Raúl Jiménez es nuevo jugador del Fulham tras hacerse oficial su traspaso del Wolverhampton. El delantero mexicano continuará en la Premier League tras firmar un contrato hasta el 2025 y luego de que el club inglés desembolsara más de $7 millones por su carta. El seleccionado mexicano completó los exámenes médicos este martes y competirá por un puesto titular con Alexander Mitrovic, así como con el brasileño Carlos Vinicius. El Wolverhampton buscará fichar a Guido Rodríguez tras su gran desempeño en las últimas temporadas con el Betis. El mediocampista argentino y campeón del mundo en el 2022 podría llegar a la Premier League por más de $30 millones. Su contrato con el Betis termina en el 2024, por lo que el club español buscará venderlo previo al arranque de esta temporada. Santi Jiménez regresó a los Países Bajos para iniciar la pretemporada con el Feyenoord y tras conseguir el título de la Copa Oro con la selección mexicana. El campeón de la Eredivisie le dio la bienvenida al delantero mexicano a través de sus redes sociales. Santi Jiménez apunta a quedarse con el club neerlandés, en donde logró marcar 23 anotaciones la temporada anterior y ahora disputará por primera vez en su carrera la UEFA Champions League.